Buenos días, estamos aquí con la profe Evaristo, mi compañera Stephanie y Luisa González, quienes habla. Vamos a realizar una entrevista sobre la intervención terapéutica en el psicoanálisis. Buenos días, profe. Queremos solicitarle dentro de la intervención y dentro de la información que queremos tratarle, que nos haga un abrebocas del currículo y la profesión que tú desempeñas. Yo soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, tengo una maestría en psicoanálisis subjetiva y cultura, estoy ejerciendo la psicología desde hace más de 12 años. He permanecido durante estos 12 años trabajando en clínica, en diferentes proyectos sociales y también en espacios académicos. Llevo trabajando como docente universitario más de 8 años. Muchas gracias, profe. Quisiéramos saber qué expectativas tiene frente a esta entrevista y sobre el tema que le planteamos en la entrevista. Pues las expectativas, bueno, pues que las preguntas y las respuestas que podamos lograr aquí le ayuden de alguna forma a la población objetivo. Me imagino que son a otros estudiantes, que se puedan generar más inquietudes, o sea, que la entrevista no quede totalmente cerrada a las preguntas y las respuestas que se generen aquí, sino que justamente se puedan realizar más preguntas que queden inquietudes para las personas que van a escucharla. Gracias. Bueno, pues de ahí mismo partimos entonces de que el tema es intervención terapéutica del psicoanálisis. El objetivo como tal es profundizar en el tema de la intervención terapéutica y las expectativas pues frente a nosotros como estudiantes es adquirir toda la información posible y obviamente dar a conocer a todo el grupo de estudiantes. Entonces queremos iniciar, profe, solicitándole que nos dé información. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es un método que Sigmund Freud inventó básicamente para revelar la lógica de las formaciones del inconsciente. En ese sentido, el psicoanálisis es el método más propicio para que el inconsciente o lo inconsciente aflore y tenga la oportunidad de ser traducido. Al principio nace como una iniciativa terapéutica frente a una enfermedad o frente a una dolencia huérfana que había sido dada en llamar histeria. Luego Freud puntualiza con mucha más precisión de qué se trata la histeria y otras neurosis, y a partir de eso el psicoanálisis se convierte en un método terapéutico, podríamos decirlo al principio, ¿sí? Que permite mediante la traducción de los síntomas una mejoría, ¿sí? Sustancial en estos pacientes que se quejaban, ¿sí? De situaciones que la medicina no podía solucionar. Bueno, también encontramos en qué consiste la terapia psicoanalista. Realmente al principio, si seguimos lo que Freud enseña, consiste básicamente en traducir, en darle sentido a los síntomas y a otra cantidad de formaciones del inconsciente que, si bien aquejan a los individuos, no es la causa de la queja. Entonces, al traducir estos síntomas, al traducir estas formaciones del inconsciente, se podría encontrar la causa del malestar. Lo que Freud revela en ese sentido es que el método psicoanalítico apunta a lo inconsciente y lo inconsciente demuestra la existencia de núcleos traumáticos. La terapia psicoanalítica en ese sentido apunta a los elementos traumáticos, olvidados, reprimidos, para que, vueltos a expresar por el sujeto, tengan un sentido y eso se detenga, cese de impactar al sujeto. Eso implicaría entonces un reconocimiento del sujeto de aquello que se encargó de olvidar. Partiendo desde allí, profe, ¿cuál consideras que es el objetivo
y la manera de intervención psicoanalítica? Yo creo que el objetivo fundamental es recordar. Y en esa cuestión del recuerdo, el método lo que busca también es que el sujeto asuma lo que recuerda. Freud se encuentra con que los recuerdos que nosotros obtenemos no son puros, transparentes, completos. Siempre hay una parte que queda deformada por las experiencias, por otras vivencias, también por lo que nosotros mismos rechazamos o no queremos asumir de los recuerdos. En ese sentido, el objetivo es recordar, pero asumiendo los recuerdos. Es decir, que queda de parte, o sea, a un lado dejaríamos entonces ese recuerdo encubierto. Se cuenta con que el recuerdo encubridor, ¿sí?, va a ser parte de ese recordar en análisis. Es decir, que los recuerdos que van a venir en el análisis serán asumidos de parte del psicoanalista como recuerdos encubridores. Y la idea es mostrarle al paciente cómo esos recuerdos encubridores lo que encubren es una cierta verdad que al ser traducida le permitiría un bienestar, ¿sí?, un bienestar al sujeto. Entonces ese sería el objetivo, el recuerdo. En ese orden de ideas, ¿qué cambio se puede evidenciar en un paciente después de estar en una intervención psicoterapéutica? Sí. Cuando un paciente está en análisis, lo que básicamente le sucede es que al hablar no puede desandar las palabras dichas. Y al decir lo que dijo, tiene que reconocer que lo dijo. Y en ese sentido, tiene que reconocer su responsabilidad frente a lo dicho, pero también frente a los actos, frente a las intenciones, frente al deseo inconsciente. En ese sentido, el cambio que se puede notar, y es rápido, tiene que ser rápido, de lo contrario la gente se va del análisis. El cambio que se nota y que se tiene que notar es del orden de asumir la responsabilidad, ¿sí?, por el discurso dicho. Uno de los cambios fundamentales es que los pacientes empiezan a ser más sensibles a su inconsciente, también empiezan a ser más sensibles respecto a lo que les pasa y a lo que les pasa con otras personas, no solamente a ellos, sino en la relación con otros. Y entonces empieza a desandarse la repetición. Para ponerte un ejemplo, situaciones cotidianas que le pasan a un sujeto que no tienen explicación, que esas situaciones no tienen explicación, empiezan a obtener explicación gracias al análisis. Entonces cosas muy sencillas como un error al hablar, como una palabra dicha que no tiene algún sentido, empieza a tener sentido. Y al tener sentido, entonces se puede empezar a tomar posición frente a la vida. A veces son cosas muy sensibles, como una palabra que no resuena, pero que el análisis al resonar le permite al sujeto tomar posición sobre la vida, sobre algún acto que tendría que realizar para que la vida se torne diferente a lo que está viviendo. Desde allí, profe, entonces, por favor, ¿nos podrías explicar cuáles serían los procesos terapéuticos del psicoanálisis? Yo creo que no se puede hablar de manera, introduciendo un plural, ¿sí?, respecto a los procesos. El método psicoanalítico es uno solo. El método psicoanalítico es el de la asociación libre. Y a la asociación libre que realiza el paciente, ¿sí?, corresponde una escucha con atención flotante del psicoanalista. El psicoanalista básicamente tiene que aplicar varios procedimientos para lograr encaminar una cura. En ese sentido, uno de los fundamentales procedimientos es el diagnóstico diferencial. Ese diagnóstico no necesariamente se lo comunicamos a nuestros pacientes, no es necesario. Es un diagnóstico que nos sirve a nosotros para poner en evidencia cuáles son los mecanismos de defensa, qué es lo que el sujeto ha preferido en su vida, y en ese sentido nosotros sabríamos a qué elementos focales del traumatismo podemos apuntar. Eso nos indica a dónde y también el cómo.
nosotros no operamos de la misma manera con todos los pacientes. Con cada paciente prácticamente diseñamos la intervención justa, y esa intervención justa le llamamos interpretación. A esa interpretación realmente no le tenemos un manual, no existe un manual del psicoanálisis. Lo que existe es una posición ética del psicoanalista que tiene que saber muy bien a nivel general qué es lo que pasa con varios fenómenos provenientes del deseo, provenientes del inconsciente y provenientes de las intenciones amorosas. Cuando un psicoanalista sabe eso, entonces puede identificar en qué momento se presentan estos fenómenos en el discurso del paciente. Y eso es lo que nosotros aprovechamos como vehículo con una posición ética para poder generar el cambio en el paciente. Y ese cambio básicamente es que el paciente se escuche, que escuche que su mensaje está dirigido, o que mejor, que el paciente cree que está dirigiendo una cierta palabra a un psicoanalista, a alguien que le supone un saber, y en esta suposición del saber, el psicoanalista lo que va a aprovechar es ese vehículo para mostrarle al sujeto que lo que realmente sabe es el inconsciente, que el inconsciente es el que verdaderamente sabe. ¿Qué sabe entonces el psicoanalista? Sabe escuchar eso y sabe revelarlo, sabe mostrarlo, y entonces es una posición ética. En ese sentido no hay unos procesos como lo plantean las escuelas psicológicas cognitivo-conductuales o sistémicas, en las cuales hay una secuencia, ¿sí? En muchas ocasiones la misma para todo el mundo. Para nosotros es muy importante la cuestión del diagnóstico para saber cuál es la dirección de la cura que vamos a emprender, pero esa dirección de la cura la emprendemos con cada sujeto que nos consulta. Entonces, podríamos decir que una de las técnicas en el psicoanálisis, en la intervención terapéutica, es hacer que el inconsciente se vuelva consciente. Sí, por supuesto, pero el asunto ahí es que cuando se habla de técnica, nos preguntamos nosotros, los que nos dedicamos a la escucha de lo inconsciente, realmente cómo hacerlo, cuál es la técnica. Y no existen técnicas, no existe, insisto, algo del orden del manual que le diga a uno, hay que decir tal cosa, hay que apuntarle a tales temas, hay que vestirse de tal forma, hay que recibir de tal manera al paciente, ¿sí? Hay que aplicar tales pruebas, no, nada de eso. Lo que hay es una posición ética, en el sentido de la necesaria formación que debe tener un psicoanalista, ¿sí? Para haber puesto en evidencia con rigurosidad sus propios elementos inconscientes. Y en eso se genera, digamos, un aprendizaje, ¿sí? De cómo es el inconsciente y cómo se muestra, cómo se presenta. Y a partir de eso hay un aprovechamiento, ¿sí? Y no es por modelamiento, hay un aprovechamiento de cuál es la posición más adecuada de ética que se debe asumir frente a un consultante. Ahora bien, profe, quisiéramos que nos dieras información de, partiendo de allí, de la interpretación que hacen durante la intervención terapéutica, ¿cuál es el promedio de duración de esta intervención? Ahí dices varias cosas. Si me estás preguntando por el tiempo, realmente eso depende de muchas cosas. Al psicoanálisis le pasa algo muy similar a lo que le pasa a la psicología. No existe una psicología, no existe una sola teoría psicológica. Con el psicoanálisis pasó lo mismo históricamente, no existe una sola posición teórica del psicoanálisis. En ese sentido, diversas escuelas han tratado de modelar, de diseñar, de imponer inclusive la forma de la interpretación y también los tiempos de la interpretación. Nosotros no pensamos, los que fuimos formados, o mejor, los que decidimos la formación en el campo lacaniano o en el campo freudiano, ¿sí?
o en el campo freudiano desde una lectura lacaniana mejor. No contamos con el tiempo cronológico como lo obligatorio. Por supuesto que tenemos unos límites de tiempo para trabajar, de lo contrario pues no podríamos organizar lo cotidiano nuestro y también lo cotidiano que hay que ayudarle a organizar a nuestros consultantes, pero contamos más con el tiempo lógico. En ese sentido, Jacques Lacan nos enseñó muy bien con sus seminarios y sus escritos que la cuestión del tiempo lógico es lo más importante, y en ese sentido hay tres tiempos lógicos: un tiempo para ver, un tiempo para escuchar y otro tiempo, ¿sí? Y en ese tiempo para escuchar se analiza, y otro tiempo para concluir. Y eso es lo que pasa en cada sesión. A veces los sujetos llegan con toda una parafernalia de ideas ya preconstruidas, una racionalización de lo que les pasa en su vida cotidiana, y de lo que se dan cuenta es que cuando empiezan a hablar caen significantes, caen palabras que no estaban preparados a decir. Es más, tal vez se prepararon para no decirlos. Y cuando eso ocurre, viene la interpretación del psicoanalista. Y la interpretación a veces simplemente es señalar que existe esa palabra. Al señalar esa palabra ya estamos en el segundo tiempo. ¿Qué tiene que hacer el sujeto? El de la escucha y el análisis de qué es lo que pasó ahí. Y luego llegará un momento para concluir tanto la sesión como el conjunto del análisis. En ese sentido nosotros tenemos tiempos, digamos, libres. Libres como la asociación libre. Libres en el sentido de que no obedece a que es una sesión de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos. No, cada psicoanalista varía en función de las necesidades también del paciente. A veces uno también le propone a un paciente: terminemos aquí esta sesión, ve, date una vuelta, airéate, porque esto es muy importante, y por la necesidad también afectiva en la que se encuentra un paciente, podría volver o no volver inmediatamente, sino esperar a los 3, a los 8 días, según el acuerdo, el pacto que se haga con cada consultante. Profe, ¿qué problemáticas se presentan en la intervención? Es decir, no entiendo tu pregunta. ¿Qué problemáticas se presentan durante la intervención o que vienen como consulta? Durante la intervención. Creo que la problemática fundamental es lo que Freud descubre hacia 1908, y es la cuestión de la transferencia. Esa es la problemática fundamental. La problemática fundamental así es justamente lo que obliga al psicoanalista a no tener una técnica, sino una ética, una posición determinada, ¿sí? Frente al paciente. Y en esa posición determinada hay que saber cuál es la operación que se está haciendo con la palabra respecto al deseo y también respecto al amor. Freud habló de la transferencia como algo muy parecido al amor que habitualmente sucede en espacios que no son psicoanalíticos o psicológicos. Lacan fue más categórico y la llamó transamor. Entonces, en ese sentido, esa es la problemática fundamental. Cuando se instala la transferencia, empieza el análisis. Y al empezar la transferencia y al empezar el análisis, de lo que se va a tratar de ahí en adelante es de finiquitar la transferencia, de acabar con ella. Y entonces hay que saber desgastarla, hay que saber pulir esa piedra hasta que tenga todo el brillo, y cuando ya tenga todo el brillo, dejar que se caiga y se rompa en 1000 pedazos para que el sujeto pueda establecer una nueva relación, ahora sí de amor, afuera del proyecto psicoanalítico. Profe, nos genera una duda en cuanto a tu referencia. Tú me mencionas que son consultante y o consultantes. Dentro de la terapia del psicoanálisis, ¿existen las terapias grupales? Yo solo podría responderte por la experiencia que he tenido. Yo recibo varias personas a veces en consulta, una familia entera. El problema es definir si se va a continuar trabajando con una familia, si eso es prudente hacerlo, y si se puede llegar a definir quién es el verdadero paciente, quién es el verdadero necesitado o necesitada de la atención y de la escucha. A mí realmente me parece sospechoso
cuando va una pareja o cuando va una familia. Generalmente quien está interesado por la atención no es el que quiere quedarse a demostrar, ¿sí?, todo lo que le está pasando. Generalmente llevan a la esposa, al esposo, porque él es el del problema, ella es la del problema, ¿sí? Y lo mismo cuando hay conflictos familiares en las que intervienen hijos, tíos, abuelos, etc., ¿sí? Generalmente el discurso defensivo del sujeto genera la idea de que es el otro el que tiene el problema. Una parte del análisis y una parte de la intervención que nosotros hacemos es saber demostrarle a una familia, a un grupo de personas, ¿sí?, a una pareja, que si bien el malestar puede ser compartido, la responsabilidad sí tiene que asumirse subjetivamente. Pensemos en un caso de pareja en el que uno de ellos dos tiene unas intenciones bien puntuales frente al otro y el otro no tiene esas mismas intenciones. Va a haber desencuentro en esa pareja, por supuesto. Creo que eso es habitual, absolutamente habitual en las parejas. No hay encuentro total, eso no existe. Y entonces, la gracia, el efecto interesante de un análisis es promover que se den cuenta la existencia de esa imposibilidad del encuentro absoluto de la pareja y que alguno de los dos opte por quedarse. Y ojalá que el otro vaya a otra parte. Con una familia puede ser más complicado porque hay muchos intereses. Generalmente el interés de las familias al llevar a uno de sus miembros es el de que tenga un comportamiento adaptativo, y el psicoanálisis no cuenta con eso, no cuenta con esa promesa, porque sabemos que lo que le sucede al sujeto con el síntoma es encontrar una satisfacción propia haciendo un negocio con el resto del mundo, y entonces quedan ambas partes sacrificadas. Una parte del resto del mundo queda sacrificada, pero la parte del sujeto también está sacrificada en el síntoma. De ahí partimos para poder decir que si el sujeto logra pacificar algunas cosas, no necesariamente va a ser adaptándose. Y entonces ahí tenemos una incongruencia tanto en las familias, en los grupos, como en las demandas institucionales, porque esas demandas tienen que ver con la adaptación, con que el niño, el joven, el marido, la esposa se porten bien. Y pues sabemos que el síntoma existe por algo. ¿Cuáles son las limitaciones y las fortalezas que tiene el psicoanálisis? Yo creo que una de las limitaciones, bueno, son varias limitaciones que tiene el psicoanálisis. Primero, considero de la misma manera que Freud lo decía, eso nos ha puesto a pensar a varios. Considero que cuando hay muchísimas dificultades cognitivas, es muy difícil que la gente escuche y entienda qué es lo que está pasando con su propio psiquismo. Por un lado, cuando hay pobreza simbólica, que es muy acorde con la dificultad cognitiva, cuando hay una pobreza simbólica de el orden de no solo la pobreza económica, sino la dificultad, la gran dificultad de comprender que el otro también tiene una dignidad, es muy difícil. También considero que es muy complicado cuando ciertos esquemas de goce se han anclado en un sujeto. Pienso en cuál sería el lugar del psicoanálisis frente a un criminal. Me parece muy difícil, porque se esperaría algo del orden del remordimiento o de la culpa para empezar a revisar el porqué de sus actos. Y entonces cuando hay alguien que actúa para gozar sistemáticamente del otro y tiene justificaciones para hacerlo, para seguir gozando, un psicoanálisis me parece que no le es tan conveniente, porque el psicoanálisis lo que va a hacer es revelarle la nuez de por qué actúa así, y creo que ahí hay una proclividad al abandono de parte de los consultantes.
si es que los consultantes realmente tienen la intención de ir, porque generalmente son las instituciones las que tienen la intención de adaptar a estos consultantes. Otra de las grandes dificultades o límites me parece que tiene que ver con lo que está sucediendo desde hace muchos años, pero lo vemos cada vez más anclado en nuestro lazo social, el recurso al consumo de estupefacientes. Creo que eso es una de las grandes dificultades que tiene el psicoanálisis o de las grandes limitaciones, y no es únicamente por cómo es el psicoanálisis, sino porque el psicoanálisis en tanto método discursivo se apoya en la palabra, y lo que nosotros encontramos es que en el consumidor de drogas, en el consumidor de estupefacientes, hay un rechazo de lo simbólico. Si nos damos cuenta, realmente en donde hay una gran dificultad es en todos los fenómenos donde hay un rechazo de lo simbólico. Ahí varios, en todo caso, hacemos una apuesta, y es una apuesta equivalente a la que le hacemos también a la psicosis, y es que es posible trabajar y hacemos lo necesario, lo conveniente, lo suficiente para invitar al sujeto y permitirle que siga hablando de eso. Pero no podemos ignorar ni desconocer que hay unos límites en la psicosis, en la criminalidad, en el consumo de drogas, en la pobreza simbólica, en las dificultades grandes cognitivas. ¿Sí? Ahí hay dificultades. Y también en personas que tienen algunas discapacidades. La discapacidad auditiva no permite que podamos establecer el discurso psicoanalítico que pasa por el camino de la voz. ¿Sí? Ahí están, yo creo, las limitaciones del psicoanálisis. ¿Y las fortalezas? La fortaleza tiene que ver con, me parece a mí, dos aspectos. Por un lado, las fortalezas propias, inherentes de suyo, del psicoanálisis. Y por otro lado, lo que está pasando en el marco social. Empiezo por las fortalezas del psicoanálisis. Es una disciplina que lleva más de 100 años trabajando. Es una disciplina que se ha puesto a prueba en cientos de miles de lugares. Es una disciplina que ha podido entrar en el debate, en la argumentación, en la crítica constructiva respecto a cómo pensar el ser humano. Es una disciplina que se ha nutrido de la medicina, de la neurología, de la psicología, de la antropología, de la lingüística, de la sociología. Es realmente una disciplina liberal. No le pasa lo que le sucede a otras disciplinas, incluyendo la psicología de corte conductual, que por ser tan conservadora se queda exclusivamente con explicaciones biológicas. El psicoanálisis ha tenido que ser reformulado muchas veces. Cada autor, cada vez que uno se encuentra con la producción de un autor interesante, Freud, Lacan y todos sus seguidores, lo que uno encuentra es la reformulación permanente de la teoría en función de la clínica. Esa es una de las ventajas grandes que tiene el psicoanálisis, que todo el tiempo está poniéndose a prueba en el laboratorio experimental, que es la cotidianidad y también el espacio de atención de pacientes. Por un lado, esa es una ventaja grandísima. Por el otro lado, está la ventaja, que realmente es una desventaja social. La desventaja social genera nuestra oportunidad. La desventaja social es que el discurso de las ciencias llegó a todos los espacios, y ese discurso de las ciencias hoy por hoy tiene una fuerza grandísima del lado de las neurociencias. Y lo que hacen las neurociencias, las ciencias conductuales, la medicina, la neurología y la psiquiatría, si bien proveen bastantes explicaciones, y por qué no, en algunos casos también proveen cierto bienestar a los individuos, también lo que hacen es acallar al síntoma y acallar al sujeto. Entonces, esa forma de acallamiento, vía el diagnóstico psiquiátrico, vía el diagnóstico neuropsicológico o neurológico, es lo que hace que el síntoma se presente de una forma muchísimo más fuerte cuando su origen es psicológico.
Y eso es lo que justamente nosotros estamos en capacidad de escuchar y de ayudarle al sujeto. Profe, desde allí entonces quisiéramos saber desde su experiencia, ¿cuál sería la relación del psicoanálisis con la psicología clínica? Sí. Esto es una conclusión que saco personalmente y es posible que al paso de algún tiempo yo mismo cambie esa posición. Creo que la psicología clínica tiene una deuda bien grande con el psicoanálisis, y es que la primera vez que se hizo una psicoterapia con una intención muy delimitada, disciplinada, rigurosa, fue con el psicoanálisis. A mí me llama muchísimo la atención que en ese punto, y es uno de los pocos puntos en los que uno encuentra a Freud diciéndolo humildemente, Freud dice que la psicoterapia es tan antigua como el malestar humano, y dice que los médicos realmente siempre han hecho psicoterapia, y en ese punto Freud habla de la sugestión como método psicoterapéutico antes del psicoanálisis, y de hecho de ahí es de donde nace el psicoanálisis. Pero el nacimiento no es el punto de llegada, el nacimiento es el origen. Y entonces en ese sentido lo que Freud logra establecer es un método, el primer método, ¿sí?, psicoterapéutico aportado a la gente que realmente se interesa, como lo dice Freud, que en ese punto ahí sí Freud se vuelve soberbio, a lo que realmente es el psiquismo. Freud, por un lado, entonces es humilde al reconocer que psicoterapia siempre ha existido, pero es absolutamente soberbio al decir que el psiquismo realmente es lo inconsciente, y si lo inconsciente es lo realmente psicológico del ser humano, entonces la verdadera psicología es el psicoanálisis. Es soberbio. Yo no comparto esa posición de soberbia. Creo que estamos en una época en la que el sujeto no tiene verdaderas oportunidades para hablar y para reconocer su propio discurso y su propia responsabilidad en sus actos y en sus discursos. En ese sentido, el psicoanálisis es el único o uno de los pocos medios que le permiten al sujeto estar ahí hablando de eso. Y eso es lo que la psicología clínica no le reconoce al psicoanálisis, que el psicoanálisis es básicamente eso. Ya estamos muy lejos de la intención freudiana de que sea reconocido el psicoanálisis como una ciencia. Ya no nos importa eso. Si la ciencia es lo que se está mostrando hoy, la homogeneidad de todos los sujetos, el establecimiento de manuales diagnósticos tipo DSM-5, en donde todos tenemos una casillita y también una pastillita, si eso es la ciencia, al psicoanálisis no le interesa. Tampoco le interesa el reconocimiento de la psicología clínica, para que la psicología clínica le diga, sí, le debemos al psicoanálisis tal o cual cosa. No, pero me parece que lo que le está haciendo falta a los psicólogos es un poco de la unidad que algunos que estamos trabajando en el psicoanálisis reconocemos al tener que decir, trabajamos con teorías. No hay nada totalmente definido en el mundo de lo psicológico del ser humano. Entonces, reconozco que hay elementos orgánicos que son funcionales y que son absolutamente necesarios para que el psiquismo se establezca. Entonces cuento con que algunos de los hallazgos de la neurología y las neurociencias están perfectos. Reconozco que los cognitivo-conductuales o los conductuales son eficaces, son súper eficientes también con algunos de sus procesos terapéuticos, pero buscando ¿qué? Creo que la relación en este punto en algunas universidades tendría que ser el diálogo y la discusión, pero la pregunta es si realmente estamos dispuestos a entrar en ese diálogo y en esa discusión, aunque se genere conflicto. Creo que ahí siempre va a ganar la intención yoica de yo no quiero conflicto, entonces abandono el diálogo y la discusión. A mí me parece muy interesante que cuando algunos psicoanalistas hablan y son escuchados por psicólogos
cognitivos o cognitivo-conductuales dicen, ah, sí, estamos de acuerdo, solo que yo lo digo de otra forma, le tengo otro concepto. Creo que esa dificultad no la tenemos tanto con los sistémicos o con los humanistas. De hecho, se alimentan de bastantes teorías freudianas. Creo que la relación es esa, la del diálogo. Y creo que es muy importante que hoy por hoy la formación de los psicólogos tenga por lo menos elementos teóricos del psicoanálisis en la medida en que el psicoanálisis sigue vivo, sigue trabajando y hace parte de la formación en las universidades más representativas a nivel mundial. Yo no me explico cómo es posible que en los proyectos de alta calidad de muchas universidades que forman psicólogos se haga el ejercicio del desplazamiento forzado de algunas posturas académicas porque se las considera retrógradas o que van en contra del sistema establecido. ¿Cuál es el sistema establecido? La intencionalidad de la adaptación, por ejemplo. Y entonces algunas facultades de psicología se dicen a sí mismas que son conductistas y solo conductistas porque la psicología es así. Estoy de acuerdo con que la psicología es así, pero me parece que nosotros, responsables de la formación de las siguientes generaciones, tenemos que ofrecer el abanico de posibilidades existentes a nivel mundial para que cada uno elija en función de lo que realmente le interesa y no en función de lo que a una institución le conviene o lo que al sistema establecido le conviene. Es absolutamente conveniente, por ejemplo, para las farmacéuticas que se enseñe psicopatología desde el punto de vista del DSM-5, por ejemplo. Ahí tenemos una discusión planteada desde el psicoanálisis a los demás modelos diagnósticos. ¿Por qué? Porque esos modelos diagnósticos que están enfocados, por ejemplo, en el trastorno, están apuntándole a que esos trastornos se pueden trabajar justamente con la intervención psicofarmacológica. Si bien yo no voy a discutir eso con un neurólogo o con un psiquiatra, en el sentido de que esa es la posición y esa es la responsabilidad que ellos asumen frente a sus pacientes, voy a discutirlo desde el punto de vista de la realidad y la necesidad real de mis pacientes. Si efectivamente necesitan o no necesitan ese fármaco para poder seguir viviendo con algún acercamiento al bienestar. Bueno, para finalizar, queremos agradecerle por el espacio brindado, por toda la información que nos da sobre el tema, agradecerle pues por el interés prestado a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y espero que podamos seguir discutiendo y hablando de estos temas.